Buenas, bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos en este espacio. Eh, Me presento, mi nombre es Flavio Espechenieva, soy desarrollador, trabajo con Python en diversas plataformas, eh, tanto para aplicaciones web como para robótica. Y la idea de este taller es conversar sobre la manera de implementar diferentes tipos de APIs desde un proyecto de Django para ser consumidas por otras aplicaciones, desde clientes en otras tecnologías como puede ser una SPA de React o de Next o una aplicación de escritorio también escrita en Python, en C Sharp, en Java. Eh, Vamos a ir avanzando sobre diversos temas, comenzando desde cómo podemos implementar una API a mano, arremangándonos y escribiendo todo el código necesario. Y después vamos a ir a un framework especializado que es Django REST Framework y vamos a ver distintas maneras de implementar las APIs, teniendo en cuenta ya criterios de seguridad, de permisos y demás. Voy a compartir pantalla y para mejorar por ahí la transmisión les pido disculpas, cancelo la cámara. Me avisan por favor cuando se vea. Fantástico. Les cuento un poco. Sí, ahí está. Fantástico. Les cuento un poco qué tenemos y de qué vamos a partir. Este es un proyecto estándar de Django, donde tengo dos aplicaciones. Cada aplicación tiene un único modelo, donde por un lado tengo autores y por el otro tengo frases que están relacionadas con esos autores. Fíjense que yo tengo las frases, que es únicamente el contenido de la frase, de una quote, y después el autor, que es la clave foránea y que está relacionada a este otro modelo. Tengo seteados ya mi base de datos, tengo hechas las migraciones, eh, tengo cargados algunos datos. Vamos a ver cómo lo implementamos. Lo primero que vamos a tratar de hacer es, como decíamos, escribirlo a mano y ver cuánto tiempo nos lleva, qué esfuerzo nos implica. Entonces, dentro de la aplicación autores, esto los voy a achicar un poquito, dentro de la aplicación autores, como corresponde, vamos a ir a las vistas. Y lo que voy a importar acá, porque lo voy a necesitar para trabajar, para no hacer tampoco todo desde cero, es componentes, clases de Django que me van a manejar, por un lado, las response. ¿Por qué? Porque si bien las requests van a ser las estándar, digamos, las que recibe Django, las requests van a tener que ser especializadas. Vamos a utilizar un HTTP response para aquellos formatos de texto que tienen que ver con el marcado, y JSON response, que es una clase especializada para manejar este tipo de formato. De hecho, vamos a trabajar muchísimo con JSON cuando implementemos REST Framework, porque JSON es uno de los formatos más habituales de intercambio a través de las API. Entonces, de Django, core, serializers, voy a importar el serializador. Un serializador, más allá de nos vamos a hacer una definición no muy académica, pero sí práctica para poderlo utilizar. Un serializador vamos a pensarlo como un traductor que lo que hace es una introspección sobre nuestros modelos, sobre nuestros objetos, nuestras colecciones de objetos, y la convierte a un formato que puede transmitirse, en este caso, como un stream de datos. XML, YAML, JSON y demás. Entonces importo el serializador, que va a ser el encargado de convertir, como decíamos, mis datos en la información que después voy a enviar a través de la response.
Y voy a importar de Django, como decíamos también, desde HTTP, un HTTP response. Los primeros formatos que vamos a utilizar van a tener que ver con el protocolo HTTP. Y finalmente, como los voy a necesitar, from, en este caso, como estoy dentro de autores, de models, voy a importar autor. Vamos a trabajar con ese modelo inicialmente. Defino mis vistas. Como sabemos en la arquitectura de Django, tenemos model, view, templates. En este caso, porque vamos a trabajar con APIs, no vamos a utilizar los templates. En las vistas radica toda la lógica de la aplicación. Entonces vamos a escribir estas vistas que, si vienen del taller de Django de cero a producción, se acuerdan que había dos maneras de implementarlas: utilizando funciones o utilizando clases. Vamos a arrancar con las funciones, que son más sencillas para este laburo. Entonces, defino mi clase, defino mis funciones y dijimos que esta se va a llamar autor XML. Le vamos a llamar así porque vamos a generar una salida en XML. Y va a recibir como parámetros request. Ahora, puedo obtener un solo autor o puedo obtener una lista de autores. Como nosotros probablemente necesitemos hacer ambas cosas, a esta primera, que es la manera más sencilla, la vamos a llamar list XML para diferenciarla de una que sea autor en singular XML. Y lo que voy a necesitar ahora es serializar mis datos. Entonces, voy a decir que mis datos son el resultado de una query. ¿Cuáles voy a tomar? Voy a tratar de obtener todos los autores que tenga registrados. Objects.all. Ahora, esos datos son el resultado de una query. Es un query set. Es un conjunto de modelos que coinciden con los criterios de filtrado. En este caso elegimos que los traigan a todos. A esos datos son los que yo necesito convertirlos en algún tipo de serializarlos, digamos, y convertirlos en algún tipo de información que pueda transmitir a través de un response de HTTP. Entonces voy a hacer un paso más. Datos serializados. Y voy a decir que estos datos van a ser igual a serialize, el tipo de formato al que lo quiero convertir, XML, y después cuáles son mis datos. Y finalmente devuelvo, hago el return de la función de la vista y envío estos datos con un objeto del tipo HTTP response, que va a recibir mis datos serializados, pero al que le tengo que explicar o le tengo que incluir qué tipo de datos les estoy enviando. Entonces voy a decir que el content type es, en este caso, text barra XML. Lo guardo. Si no escribí nada mal, tengo ya la primera vista. Y voy a crear ahora, voy a mapear la URL con esta vista. Dentro de autores, voy a crear un archivito urls.py para que la misma aplicación tenga la responsabilidad de dirigir sus URLs a cada una de las vistas. Entonces, importo lo que voy a necesitar, from django.urls, importo el path para armar los caminitos, le pongo un nombre, ¿sí? Le voy a seguir llamando autores y armo un URL
patterns, a similitud del URL patterns del proyecto, y digo que el primer caminito es, si vienen con XML, voy a mapear a una vista. Entonces, voy a importar de views mi vista que dijimos que se llama author list XML. Entonces, acá le hago apuntar author list XML y el nombre de esta va a ser lista de autores. Y ahora lo que tengo que hacer es que el proyecto sepa a dónde tiene que apuntar. Entonces dentro del proyecto busco el archivo URLs y acá voy a crear un path que se va a encargar de, como decíamos, rutear, dirigir, que cada vez que nosotros entremos con alguna opción de autores en este caso y algo más, derive la responsabilidad de terminar el ruteo en la aplicación. Entonces, agrego dentro del import de path, agrego el include, agrego otro caminito más que dijimos que se va a llamar autores, y acá lo que tengo que incluir es de la aplicación autores el archivo URLs y el namespace va a ser autores. Y ahí, hipotéticamente, ¿cómo funcionaría esto? Entro a mi... Acá me iba a saltar un error, le tengo que poner la barrita. Tengo mi servidor funcionando, va a estar hosteado inicialmente en el localhost. Entonces mi ruta completa va a ser localhost 2.8000, el puerto, barra autores y entra en este caminito, autores. ¿Y qué hace Django? Dice, bueno, entramos por autores, vámonos a autores URLs. Me vengo a la aplicación, busca autores URLs y lo que siga después es lo que va a relacionar a la vista. En este caso es XML y se va a autores list. Vamos a ver si funciona como esperábamos. Voy a poner en marcha el servidor de testing. Están dando. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Del navegador. Ahí tengo abierto una instancia del admin. Lo voy a abrir acá al costadito. Y dijimos localhost 8000 barra autores barra XML. Y ahí tengo mi primera API hecha a mano, ¿sí? Que es súper básica. Le aumenté un poquito el tamaño. Y fíjense que lo que hace es serializa el objeto nos dice cuál es el modelo, en este caso es autores, que es la aplicación, y el modelo, autor, cuál es su clave primaria, y adentro tiene todos los campos, nombre, tipo, el valor. Nombre, tipo, el valor. Esto mismo podría hacerlo, por ejemplo, permiso, vuelvo a la pantalla del código. Voy a armarme una vista, por ejemplo, para, como decíamos, generarlos en JSON. Entonces, me vengo a las vistas. Esta ya sabemos que funciona. Y voy a crear una vista que se llame autor list JSON. Recibe un request. ¿Pero qué voy a necesitar? Dijimos que
para hacer un response de JSON, existe una clase que está especializada justamente en trabajar con ellos. Entonces, dentro de Django HTTP, además de HTTP Response, tengo JSON Response. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener mis datos, que son autor.objects.all. Una de las cosas que seguramente vamos a notar si estamos acostumbrados a programar es que acá estamos repitiéndonos mucho, ¿sí? ¿Se acuerdan del principio DRY? Don't repeat yourself. Bueno, acá estamos repitiéndonos mucho. Probablemente lo podamos hacer con una clase y, spoiler alert, vamos a tener clases que ya tienen toda la funcionalidad necesaria para no tener que escribirlos de repetir la lógica que estamos haciendo nosotros en nuestras funciones. Como esto persigue un fin pedagógico, didáctico, lo estamos haciendo de esta manera. Vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que los datos serializados van a ser serialize, y acá le vamos a poner que el tipo de datos es... perdón, vamos a armarlo en JSON. Estaba por armarles la de Jump, después lo armamos. Decía que mis autores, los que tengo que enviar, van a ser el resultado de la lista de datos con values. Es decir, yo tengo que pasarle una estructura en forma de diccionario al JSON Response para que los pueda procesar. Entonces, genero mis autores. Los datos acá los podría hacer igual, poniéndole acá el values. Insisto, nos estamos tomando algunas licencias por ahí, más que todo por una cuestión didáctica. Y una vez que tengo los autores, puedo hacer un return, pero no de un HTTP response, sino como dijimos, de un JSON response, que lo que va a hacer es convertirnos a nuestros autores y recibe un parámetro safe en false. En la documentación de Django, que después lo vamos a compartir en el canal de material de los talleres, hace una referencia a que este parámetro safe se utiliza siempre y cuando los datos que nosotros le estemos pasando no estemos seguros que correspondan a un diccionario y que tiene que ver con una vulnerabilidad que se solucionó, que apareció y que después se solucionó, pero en previsión de que hubiera navegadores que todavía no tuvieran implementado estos parches de seguridad, se mantiene. Como nuestros datos sabemos que están filtrados, controlados, revisados y demás, no podemos tomar la libertad de dejarlo en false. Entonces tengo guardada mi vista, me voy a las URLs y voy a agregar un path más. Path JSON barra la otra vista. Dijimos que le habíamos puesto, también por coherencia y para que sea fácil de recordar, author list JSON. List JSON. Y el nombre que le vamos a poner va a ser lista autores JSON. Y para diferenciarla de esta otra, a este le vamos a poner XML. ¿Sí? Así queda más claro también. No hace falta más trabajo porque ya sabemos que van ruteados a esta URLs directamente desde el proyecto principal cuando entramos con autores. Entonces, vamos a ver el navegador. Si no metí la pata, si tipié bien, si no me olvidé de nada, en vez de entrar con autores XML, le ponemos JSON. Y acá me dice, list no está definida. ¿Se acuerdan que le decía que si no metí la pata? Esto es list, porque en realidad es
el constructor de una lista. Ahí lo corregí. Era un error de tipeo en el código. Y ahí tengo mi JSON, que es una lista de objetos JSON, donde tengo el ID, el nombre, la fecha de nacimiento. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el navegador, porque en este no tengo instalado ningún complemento, para que lo veamos mejor al código. Permítanme un segundo. Me abro una ventanita de Chrome. Ahí comparto el Chrome. Y acá voy a hacer lo mismo. Así, me voy a copiar directamente la dirección. Bueno, y acá, como tengo algunos complementos para jugar, fíjense que tengo los JSON mucho más bonitos para ver en una lista. Y ahí lo estoy haciendo a mano. Lo mismo debería hacer para las frases. Y acá estoy obteniendo nada más que una lista. Si yo quisiera obtener información sobre un solo objeto, debería utilizar un query que recupere solamente ese objeto y a partir de ahí construirme un JSON que es el que vamos a enviar con el JSON Response. Ahora, eso es mucho trabajo en el sentido de que es habitual que nosotros tengamos que hacer ese tipo de tareas y cuando una tarea es repetitiva, lo que se hace es se automatiza. Y una manera de automatizar funcionalidad, ¿sí?, o de encapsular la funcionalidad para tareas que son repetitivas es utilizar clases. Y cuando esas clases son lo suficientemente genéricas como para poder ser útiles en diversos proyectos, surgen, por ejemplo, los frameworks. De hecho, en la charla anterior se habló de qué era lo que Django traía ya solucionado, porque eran trabajos o tareas habituales para resolver. Entonces, como nosotros vamos a crear nuestras APIs, vamos a utilizar un framework que ya está listo para ello. Entonces, detengo el servidor, limpio un poquito acá abajo, y lo que voy a hacer es instalar Django REST Framework, que no tiene nada de sofisticado, usamos el mismo mecanismo, utilizamos pip install Django REST Framework. Listo, está instalado. Y ahora sí tenemos que ajustar algunas cuestiones en el settings del proyecto, ¿sí?, en la configuración. Entonces, voy a cerrar estas views, estas URLs, esta URL. Voy a dejar nada más que los modelos y el settings que necesitábamos. Lo primero que tenemos que hacer, como en todo proyecto de Django, a medida que agregamos aplicaciones hay que avisarle al proyecto que las tiene disponibles. Entonces, dentro del archivo settings, busco las aplicaciones instaladas y esto también está puesto así como para que sea fácil de ubicar. Yo tengo todas las aplicaciones por defecto que aparecen cuando creamos nuestro proyecto. Después le pusimos las propias, las que creamos nosotros, que son nada más que dos, autores y frases. Y vamos a agregar aplicaciones de terceros, que en este caso es REST Framework. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que darle una configuración inicial a REST Framework. Y esa configuración inicial tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de los permisos que necesito. Para ello, lo que vamos a crear es dentro del archivo settings, acá al final lo vamos a poner,
Te lo vamos a poner como parametrización de REST Framework. Una clave, una constante, que yo lo tomé directamente de la documentación, que se puede modificar, obviamente, que lo que hace es establece cuál va a ser la clase que va a gestionar los permisos para acceder a cada una de las APIs, a cada uno de los endpoints que vayamos creando, en el caso de que nosotros no lo sobrescribamos o que no establezcamos otro tipo de permiso. ¿Y cómo se lee este permiso? Y la explicación de por qué lo copio. Porque cada vez que lo copio, hago lo mismo que recién. Me como alguna letra y después por algún lado explota el proyecto. ¿Qué dice acá? Que la clase por defecto para gestionar los permisos de REST Framework va a estar dentro del módulo Permissions. Es Django Model Permissions o Anon Read Only. ¿Esto qué significa? Que mientras yo esté en un cliente y esté accediendo a la aplicación de forma anónima, solamente voy a tener permisos de lectura. Si yo quiero hacer algo más, crear, borrar, modificar, tengo que utilizar para autenticarme el modelo que tiene Django de autenticación. De esa manera, ¿qué aprovecho? Que si yo establezco condiciones particulares de acceso para diferentes usuarios, sea asignándole permisos individuales o agregándolos a grupos que tienen permisos ya definidos, ese mismo trabajo lo hago una sola vez. Si después quiero acceder a través de cualquier cliente, Postman, una aplicación como decíamos de escritorio, Thunder, lo que fuere, para acciones distintas de la lectura, voy a tener que autenticarme con las credenciales que tengo de usuario de este sistema hecho en Django, ¿sí? de este proyecto. Entonces, eso lo vamos a agregar y lo guardamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y acá viene distintos puntos de vista. Dependiendo del autor que ustedes lean, algunos lo que proponen es, pensando en estos criterios de la responsabilidad de las tareas de cada una de las aplicaciones, que si yo quiero generar una API para la aplicación autores, dentro de autores debería crearme una carpetita que se llame, por ejemplo, APIs, y que esa carpeta tenga internamente una serie de archivos, los que son necesarios para que funcione como módulos dentro de la aplicación, que gestionen toda la generación de los endpoints y el manejo de los CRUD con los modelos de esta aplicación. Por otro lado, como las APIs pueden llegar a ser particulares de cada proyecto, otro punto de vista es crear una aplicación que lo único que haga es gestionar las APIs. Como en muchos proyectos se propone de crear una aplicación que quizás no tenga modelos internamente, pero que actúe como la aplicación coordinadora, llamémosle así, que genere el dashboard, el tablero, la página principal, el home, lo que nosotros deseemos. En nuestro caso, para simplificar la tarea y para separar justamente lo que es de la API, que es donde tenemos que enfocarnos, vamos a crear una aplicación más, ¿sí?, que se llame AppAPI. ¿Sí? Vamos a ser originales con los nombres. Entonces Python manage.py start app app-api. Ya tengo AppAPI, que es una aplicación como cualquier otra. ¿Qué tengo que hacer? Agregarla acá como una de las nuestras, de las propias, AppAPI. Y estoy listo para trabajar. Ahora, esta es una aplicación particular por el tipo de tarea que va a realizar, de tipo de lógica que va a tener adentro. Modelos no va a tener, porque dijimos que vamos a utilizarla para generar los JSON, en este caso, de autor y de frases.
Entonces, ¿qué voy a tener dentro de API? Bueno, primero que todo, tengo que saber que no voy a poder transmitir los modelos directamente por las response. Entonces, lo que voy a tener que hacer es crear los serializadores de la misma forma que hicimos hace un momento a mano. Entonces, dentro de app API voy a crear un archivo que le voy a llamar serializers.py para seguir la pauta. Y acá lo que voy a tener son los serializadores, es decir, los mecanismos mediante los cuales traduzco los modelos a algo que puedo enviar por HTTP. Y voy a comenzar a utilizar el framework REST Framework. Entonces digo from REST Framework import serializers. En plural el módulo porque hay muchos tipos de serializadores. Y vamos a importar el modelo sobre el que vamos a trabajar. Entonces el primero con el que vamos a trabajar en nuestro caso va a ser, para seguir la lógica, autor. Entonces, from autores.models import autor. Y voy a crear mis serializadores. Acá vamos a ver la potencia que tienen las clases. Hace un momento trabajábamos con funciones, ahora vamos a trabajar con clases. Yo voy a crear una clase que se va a llamar autor serializer. Vamos a seguir la convención de nombres, es decir, el modelo y después qué modificación o qué funcionalidad le estamos agregando en este caso a la clase. Y esto lo vamos a hacer heredar de serializers, model serializers. ¿Se acuerdan que en Django, sin utilizar REST Framework, cuando nosotros queremos crear vistas basadas en modelos y que tengan toda la funcionalidad requerida para hacer una introspección de los modelos, detectar cuáles son sus atributos y convertirlos en campos y demás, utilizábamos algo basado, digamos, algo que tenía en el nombre model. Acá seguimos la misma referencia. Entonces, de los serializadores voy a utilizar un serializador que está especializado en los modelos. Es decir, yo le voy a pasar cuál es el modelo que quiero que analice y que a partir de eso me genere una versión serializada. Entonces, ¿qué necesito? Voy a necesitar un meta donde lo que le voy a pasar es el modelo, que en nuestro caso es autor, y lo mismo que ocurre en las clases, esto lo uso como analogía por ahí porque nos sirve como ayuda a memoria, le voy a decir cuáles son los campos que quiero que incluya. Entonces me puedo venir al modelo de autor y decir, bueno, quiero el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, la profesión y la nacionalidad, solo alguno de ellos. Lo voy a utilizar a todos. Entonces voy a emplear el valor especial all. Si quisiera sacar pocos campos y quedarme con muchos, tengo el atributo exclude, que lo que hace es justamente recibe una lista como un parámetro que me dice cuáles son los campos a excluir. Y si lo quisiera hacer al revés, incluir poquitos campos de todos los que tiene, directamente acá en Fields, lo que hago es creo una lista, ¿sí?, con los nombres de los campos entre comillas para que el serializador sepa con cuáles va a trabajar. Por el momento lo vamos a mantener lo más simple posible y lo vamos a utilizar a todos los campos. Entonces, ya tengo el serializador. Vamos a crear las vistas. Las vistas, obviamente, no van a renderizar templates. Lo que van a, digamos, para compararlo con Django, lo que van a hacer es recuperar ciertos datos que van a estar definidos por la lógica de nuestra aplicación y convertirlos en JSON, en un formato JSON. Entonces ya tengo los serializadores,
Me vengo acá. Esto de frases por el momento lo voy a cerrar. Me voy a venir a las views de la app API. ¿Qué voy a necesitar acá? Bueno, voy a necesitar de autores, models, el modelo autor para poder hacer para poder recuperar cuáles son los objetos con los que quiero trabajar, y from serializers import autor serializer. ¿Qué más necesito? Y necesito las vistas que estén especializadas en en generarme los JSON. Entonces, voy a decir from REST framework importar generics. El módulo generics tiene las vistas genéricas. ¿Se acuerdan que en Django también tenemos un módulo de generics para las vistas? Y ustedes dirán, ¿importa el orden? Acá lo que estoy tratando de respetar es la sugerencia de las buenas prácticas de la codificación, que dice, primero debemos importar los módulos que son parte de las librerías estándar de Python, luego los que correspondan a los frameworks sobre los que estamos trabajando, y finalmente los módulos o las clases o funciones que fuimos creando nosotros específicamente para nuestra aplicación. Entonces, ya tengo todo esto, vamos a crear las vistas. Como son vistas basadas en clases, vamos a utilizar la herencia. Entonces voy a crear una clase que se llame autor API list, por ejemplo. Después vemos si es el nombre que más nos convence. Y la voy a hacer heredar de generics list API view. Fíjense que el nombre es súper intuitivo de qué es lo que va a hacer. Genera un listado en formato API y es una vista. Entonces a le vamos a seguir utilizando la convención de nombres, es decir, se va a llamar list API view. ¿Qué necesito decirle a esta vista? ¿Con qué necesita trabajar esta vista? Y necesita saber cuáles de todos los objetos del modelo, ¿sí?, de todas las instancias que hay del modelo autor en este caso, va a utilizar. Entonces, tiene un atributo que es querySet y que nosotros lo vamos a hacer que valga todos los objetos. Le podríamos poner un filtro, por ejemplo, si tuviera un campo activo, para que solamente me traiga aquellos objetos que lógicamente están activos, cuando no quiero arriesgarme a hacer un delete físico, llamémosle de esta manera. Entonces, tengo el querySet y después le tengo que decir cómo voy a convertir ese resultado, esas querySet, en algo que pueda transmitir. Entonces uso el atributo serializer class. Y el serializer class lo que espera es una clase que sepa cómo convertir ese modelo en particular en algo que se pueda después transformar en un JSON. Entonces, la que necesitamos nosotros es author serializer. ¿Y qué otra cosa más necesitamos? Los permisos, ¿sí? Si no, va a tomar los permisos estándar que tenemos definidos. ¿Se acuerdan como uno de los atributos de este diccionario, que es Django Model Permission or Read Only, ¿sí? Uno de los valores de esta clave. Si nosotros quisiéramos ponerlo específicamente, de REST Framework podemos hacer from REST Framework import permissions, que es el módulo donde están los permisos, y acá lo que teníamos que agregar es con cuáles clases va a trabajar. Puedo tener una o varias clases.
Eso es una lista. Y acá le vamos a decir que use permissions. Punto. Y vamos a mantener el mismo. Django model permission o read only. Bien. Entonces ya tengo mis vistas. Una de las vistas, la que obtiene la lista completa de todos los objetos. Vamos a seguir la misma lógica. La aplicación tiene que saber cómo hacer el mapeo completo. Entonces agrego un archivito que se va a llamar urls.py. Y acá hago lo mismo, replico el trabajo. Entonces de Django urls import path, ¿sí? Que es lo que necesito. Y from views import author list API view, que es nuestra vista. Le pongo nombre. Le vamos a poner app API para no enredarnos después con los nombres. Y creo un patrón de URL patterns. Le digo que el caminito de este va a ser nada. Es decir, cuando yo acceda a esta API de autores, directamente, sin ningún otro parámetro adicional, que me muestre la lista completa. Entonces acá hago autor list API view. Esto es una clase y lo que espera path es una función, ¿sí? Un calable. Entonces, a esta vista la convierto mediante el método asView y le pongo como nombre autores API list. Y estoy. Ahora, para que llegue hasta acá, tengo que agregar, no sobreescribir, agregar dentro de las URLs del proyecto la primera parte del camino, del path. Entonces me vengo te lo voy a cerrar, las URLs del proyecto y acá hago lo mismo. Le pongo la coma, pues si no va a cortar la lista. Le voy a decir path API autores y cuando vayamos por ese caminito que incluya a app API punto URLs. Acá lo estamos poniendo así como API autores, ¿sí? Porque estamos armando las APIs de autores. También podríamos hacer que entremos solamente en API y que si acá tenemos, si acá tenemos autores y después no más nada, que entremos a autores list, vamos a dejar así, me parece que queda más prolijo. Y el namespace va a ser app API. Espero no haberme comido ninguna letra. Entonces vamos a entrar cada vez que entremos a API, si después de eso sigue con autores, va a entrar a autor list API view y vamos a obtener la lista en JSON de los autores que tengamos cargados. Permítanme, voy a abrir una ventanita de Chrome, así aprovechamos los complementos. Más por una cuestión de claridad. Entonces dijimos, el caminito es localhost 8000, que va a fallar porque no puse en marcha el servidor. Y que están dando el servidor. 8000 barra, dijimos, API barra autores
Y acá, fíjense, esto está, acá en la Argentina diríamos, está tuneado, está arreglado para que sea bonito para ver del lado de los usuarios cuando hacemos la prueba con un navegador. Fíjense, Django REST Framework tiene toda la presentación, Author List API, con qué método llegamos y a través de qué camino, digamos, cuál fue el camino de la URL, qué valor de código de respuesta tuvimos, en este caso 200, pues se concretó la consulta y los datos llegaron de vuelta al cliente, tipo de datos, de contenido, perdón, application JSON, y tengo el JSON todo muy armadito, todo muy bonito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a este listado, por ejemplo, pero lo quiero ver en crudo, quiero ver qué es lo que va a recibir la aplicación, qué es lo que va a recibir la otra máquina cuando se conecten? ¿Qué puedo hacer? Bueno, como mencionamos hace un rato, tenemos Thunder, tenemos Postman, hay para regalar ese tipo de herramientas. Entonces le vamos a probar en nuestro entorno de desarrollo. Me voy a pasar de nuevo al IDE. En mi caso particular, yo uso Visual Studio y tengo esta aplicación instalada, Thunder Client, que justamente sirve para hacer pruebas. Entonces voy a armar un nuevo request. Fíjense que, a diferencia de los navegadores, seguramente ya utilizaron alguna vez una de estas, pero por si acaso, si alguien es la primera vez que se encuentra con una de ellas, a diferencia de los navegadores, que habitualmente las peticiones que podemos llegar a hacer son de tipo GET, sin tener que ponernos a escribir otro código, acá tengo la posibilidad de elegir con qué métodos voy a hacer la petición. Como dijimos que esto es una solicitud de datos, vamos a utilizar GET y voy a ir a localhost 8000, ¿sí? Pero esta no es beneficio, sino que esta es autores. Lo envío y acá está. Esta es la respuesta en crudo, en raw, que voy a obtener cuando se haga la petición. Entonces, ya tengo la primera vista. De un CRUD me faltan 4 más. Esta es la del listado. Entonces, me vengo a las vistas y digo, esta es la del listado. ¿Qué voy a hacer después? La de crear, la posibilidad de poder crear otros autores. Entonces, me vengo para acá, dejo 2 renglones entre clases y digo class, autor, create, para seguir la lógica, API, view. ¿Y de qué va a heredar? Sí, de generics, pero acá tiene que haber alguna clase que me permita crear. Sí, justamente create API view. ¿Y qué debería tener acá? Lo mismo, un query set, un serializer, un permission classes. Y esto lo voy a hacer a propósito, ¿sí? Para que veamos después cómo se mejora. Me voy a copiar todo esto, control C, control V, y tengo mi clase de creación. Me vengo a las URLs de la aplicación, porque ahí ya tengo ya las tengo mapeadas, y voy a crear otro path. Que también tiene que entrar por autores, barra, y le voy a poner crear. Voy a crear otro endpoint. ¿Cuál va a ser la vista que te está esperando ahí? Es autor create API view. Autor create API view. Pero esta es una clase y ahí espero una vista, una función. Y el name que le vamos a poner es autores API create.
Bueno, vamos a probar. Para no estar cambiando de este al navegador, vamos a armar un nuevo request. Y a este le voy a decir create, crear. Así le habíamos puesto en las URL. ¿Sí? Camino es autores, crear. Y acá van a comenzar a pasar cosas feas, digamos. Va a comenzar a explotar. Vamos a probar con get. Send. Y fíjense la información y todo el manejo de errores que hace ya este REST Framework, que nos está liberando de tener que ponernos a contemplar todas las posibilidades. Primero que todo, estoy tratando de crear. Y las buenas prácticas de las APIs dicen que cuando yo creo, debo enviar la información por método POST. Entonces, lo primero que me dice es que el GET no está permitido. Tengo una respuesta. Y el código de estado es 405. El método no está permitido. Bueno, vamos a hacerle caso. Vamos a ponerlo en POST. Y lo mando de vuelta. Me dice que está prohibido ese endpoint. ¿Por qué? Porque las credenciales de autenticación no se proveyeron. Es decir, pero recién estaba haciendo la consulta. ¿Qué es lo que ocurre que ahora que quiero crear, que necesito pasarle data, me dice que no lo puedo hacer? Bueno, la respuesta a eso está en las vistas y que en las clases de permiso le dijimos que si estaba anónimo, la parte final, solamente podía leer. Si yo tengo que escribir, como es el caso de crear, tengo que escribir un nuevo modelo en la base de datos, tengo que utilizar el modelo de permisos de Django. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandarle mis credenciales de acceso. Sea Postman o sea Thunder o sea la herramienta que ustedes vayan a utilizar, seguramente tienen un acceso, acá está en forma de pestañeta, que es out. En out yo le voy a poner mis credenciales para autenticarme. Y en el caso que venimos utilizando, estamos empleando una autenticación básica por HTTP. Se necesita nada más que el nombre de usuario y la contraseña. Mi nombre de usuario, voy a usar las credenciales del superusuario, que es el único que tengo creado. Son admin y la contraseña, que se pueden imaginar que es algo súper complejo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, solamente para facilidad. Entonces, ya tengo las credenciales. Vamos de vuelta. Mando por método POST. Usuario y contraseña son correctos, si tipié bien. Y ahí fíjense lo que obtengo. Ya estoy pudiendo acceder a crear el objeto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo definí mi modelo, puse que los campos son obligatorios. ¿Sí? Es decir, al no indicar expresamente que son optativos, son obligatorios. Entonces, voy a venir acá y digo, bueno, tengo que enviarle el nombre, la fecha de nacimiento y la nacionalidad. Y cualquier otro campo que sean requeridos. Por ejemplo, en el models tengo profesión, pero tiene un valor por default. Entonces me vengo a el body y acá en el body voy a utilizar la opción de form para que sea mucho más sencilla, digamos, la equivalencia. Le voy a decir, en el campo nombre, en el atributo nombre, ponerle el valor Batman. En el campo fecha de nacimiento, estoy escribiendo bien, le vamos a poner, no sé, 23/09/1976. Voy a suponer que soy yo Batman. Nacionalidad, vamos a poner que es estadounidense. Estadounidense. ¿Sí? Pues no sé cómo se pondrá que es un gotiquero que vive en Ciudad Gótica. Y el otro campo que era optativo decía profesión. Entonces le vamos a enviar también profesión y le vamos a poner acá que su profesión es la de superhéroe. Crucemos los dedos. Enviamos.
Y me dice, la fecha está con formato erróneo. Ah, fíjate que tenés que utilizar el formato año, 2 para el día, 2 para el mes y 2 para el día. Ah, mira qué bien. Entonces está usando un formato muy parecido al ISO. 1976-09-23. Lo estamos probando al create. Digamos, la misma lógica después se va a aplicar al update, al delete. Pero fíjense que toda la funcionalidad de un API para creación de nuevos objetos está resumida en 4 líneas. ¿Por qué? Porque en Django la filosofía y en los frameworks que, digamos, que se pueden adosar a Django, la filosofía es que si ya está escrito, no reinventemos la rueda. Es decir, si todos estos controles sabemos que pueden ocurrir y son los errores típicos de una implementación o los controles típicos que podemos llegar a necesitar en una implementación, listo, ya los tenemos. Se le cambiamos y enviamos el send. ¿Qué obtenemos como respuesta? Un código 201 de que está creado y nos envía el resultado de ese objeto en formato JSON para estar seguros de que nosotros digamos que los datos que enviamos se recibieron correctamente. ¿Qué nos queda? Actualizar, borrar y recuperar. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Nos acordemos que el ID de Batman es 4. Entonces me vengo a las vistas y voy a crear una vista de recuperación. 2 renglones entre clases. Y digo, mi clase se va a llamar autor. ¿Sí? Y en REST Framework, ¿sí? En vez de get, API view o alguna cosa así, pues puede dar lugar a confusiones, se usa la expresión retrieve para recuperarlo. Entonces, autor, retrieve, API, view, y esta también hereda de generics, punto, retrieve, API view. ¿Qué parámetros espera recibir? ¿O qué atributos tenemos que establecerle? Los mismos que las otras vistas. Ahora, ¿cómo va a ser para recuperar un autor en particular? Hay un valor que es unívoco y que es la clave, su clave primaria. Entonces, cuando yo defina acá los caminitos, voy a importar la otra vista y acá voy a decir que el path para recuperar autores es autores también, barra, y le paso el PK, la primary key, autor, retrieve API view as view, como vista, y el nombre que le vamos a poner es autores API retrieve. Es decir, el camino es autores y el PK. Entonces, usamos get, pues el método get se utiliza justamente para recuperar, para hacer la lectura, localhost a autores, y acá le vamos a poner el número 2. No me acuerdo si tenía alguien en el número 2. Y hacemos la petición. Ok. ¿Sí? Estos datos están acá porque quedaron de la query anterior. Status 200, es decir, se recuperó bien. Y tengo en JSON la info de ese objeto. Para hacerla corta, esto mismo. En vez de autor, retrieve, API view, si quiero crear la de eliminar, le voy a poner autor, delete, API view. Y acá el generic no es delete,
sino como va a ser un borrado físico del dato, llamémosle así, un borrado sobre la base de datos, lo que usa es este nombre, destroy API view. O sea, va a borrar el registro en la base de datos. ¿Qué va a necesitar para saber a quién va a borrar? También el PK. Y la última, que es la de update, retrieve autor, update API view, y el generic acá es update API view. Y las URLs van a ser lo hago así para ganar tiempo, después las probamos y vemos la manera más sencilla de hacerlo. Acá va a ser update y que reciba un entero que va a ser el PK. Esto lo vamos a acomodar un poquito para que no quede tan amontonado allí. Autor. Autor. Retrieve. Las traemos a todas ya. Autor. Update. Y autor. Me pega el render ahí al final. Autor. Tengo update, retrieve. ¿Cuál me está faltando? Delete. Bien. Entonces, este es el update. Acá en autor. Update API view. Y esta misma, pero en vez de update, que sea delete autor delete API. ¿Sí? Bien. Me vengo al request. Autores. Vamos a actualizar. Update. Un detallecito. Autores API. Que tenemos que cambiar los nombres para que no haya conflictos. API update. API delete. Ahora sí. Entonces, acá decimos update y voy a actualizar al número 4, creo que era Batman. Y en el body, acá en vez de Batman, vamos a poner, ustedes no le cuenten a nadie, pero Bruce Wayne es Batman, aunque Homero Simpson no lo crea. Y acá en lugar de profesión, vamos a ver si lo podemos actualizar a empresario. Como vamos a hacer un update, no podemos utilizar ni get ni post. Lo que tenemos que utilizar es put. Enviamos. Ok. Fíjense que tenemos un código 200 de respuesta. Y tengo el nuevo nombre y cuál es su profesión. Y si lo quisiera borrar, uso el método delete. Y acá le tengo que cambiar la ruta. Delete. Envío. Y me devuelve un 204, que es un no content, pues justamente, digamos, lo borramos, no tengo más ese objeto. Entonces, de esta manera, yo tengo creadas, ¿sí?, las 5 vistas de un CRUD API. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esto es mucho laburo, y aparte tengo muchísimo código que se repite. Fíjense que tengo para todos la misma query set, el mismo serializador. Podrían tener distintos serializadores y eso sería un escenario donde lo puedo utilizar.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a simplificar. A ver, tanto para listar como para crear, yo podría utilizar la misma API. ¿Por qué? Porque para listar, si accedo por get, obtengo los resultados, pues solo quiero leer. Y si accedo por post, va a quedar esperando que le envíe la info necesaria para crear el objeto. ¿Sí? Entonces, estas dos vistas, la list y la create, podrían ser una sola, solo que dependiendo del método va a ser una cosa o la otra. ¿Suena lógico? Obviamente. Entonces vamos a borrar la create API view y vamos a poner las dos cosas en un solo lugar. Entonces list y create, list y create API view. Y acá en vez de hacerlo heredar de list API view, lo voy a hacer heredar de list create API view. Fíjense que hay vistas que reúnen clases, que reúnen más de una funcionalidad. List create API view. Lo guardo. Me vengo a las URLs de la aplicación. Esta ya no existe. Create API view. Entonces esta se convierte en list create API view. Y la de crear no hace falta más nada. Guardo los cambios. Y ahora probemos. Si yo entro a API autores solito con get, obtengo el listado. Si entro por post, creo un nuevo objeto. Vamos a probarlo. Vamos a ir por get API autores. Ahora tengo un solo endpoint. Lo envío. Obtengo el listado. Lo envío por post. Y vamos a probar si me crea un nuevo objeto. Profesión. Vamos a poner acá criador de pollos. Cualquier cosa. Pollos. Lo envío por post. Y lo creo. Es decir, ya tengo en una sola vista, en un solo endpoint, dos funcionalidades. De acuerdo al método con el que yo acceda, hace una cosa o la otra y espero unos datos u otros. Si están acostumbrados a trabajar con funciones, esto es como que tuviera dentro un if que pregunta si el atributo method del request es post, entonces hace tal cosa. Si el método del request es get, hace otra y así sucesivamente. Y con la misma lógica, en las vistas, fíjense que retrieve, delete y update necesitan todas el mismo parámetro, necesitan el ID. Y cada una tiene una lógica distinta dependiendo del método con el que accedan, el método HTTP. Si entran con get, recupera y lo muestra. Si entra con put, actualiza. Si entra con delete, lo mata. Entonces, yo me voy a borrar estas vistas de acá. Y acá voy a poner autor modify API view para no ponerle todo el nombre completo. Y acá en generics lo voy a hacer heredar de, fíjense que hay una que tiene todas las funciones. Retrieve, update, destroy API view. Lo guardo. Y ahora tiene mejor pinta, ¿no? Ahora son nada más que dos clases. Me vengo a las URLs. Estas se van, estas desaparecen. Porque la única que necesito es una que reciba el PK, la clave primaria. Todas estas se van. Y la única vista que me está faltando acá es la de autor modify API view. Guardo los cambios. Acá ya no existe más la retrieve. Esta es la modify. Fíjense que los errores me estaban diciendo que había una vista que no se podía recuperar. Y nuevamente, si uso get y voy a autores con el número 5,
y lo envío, obtengo un 200, Batman. Perdón, el nuevo personaje. Si en vez de get uso put, y acá le voy a cambiar la fecha de nacimiento, voy a poner 2023, 11, 24, nacionalidad en honor al PyCon, vamos a poner que es chileno, y lo envío, va a al mismo endpoint, cambia el método y cambia el funcionamiento. Y si ahora voy al mismo endpoint con el ID, pero con el método delete, listo, lo borré. Entonces, dependiendo del escenario en el que yo esté, el escenario de nuestro proyecto, los requerimientos, voy a poder hacer este tipo de combinaciones. Fíjense que la voy a borrar momentáneamente como para que nos ayude el sugeridor de código. Fíjense que está retrieve update, después está retrieve update nada más, retrieve destroy, y la que estábamos usando nosotros, que es la que tiene todas las funcionalidades. Y ahí tengo mis APIs. Reduje de 5, que eran las funciones del CRUD, a 2. ¿Se puede hacer con menos? Sí, pero antes de seguir, permítanme que deje de transmitir y haga una pausa, pues ya llevo como una hora hablando solo. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Algo que me haya quedado ahí dando vuelta, que quieran que lo veamos? Seguimos. Todo bien. Bueno, vamos a ver cómo laburamos menos entonces todavía. Nuestro jefe nos ve, o nuestro project manager, depende a quién lo tengan identificado, como que hace las solicitudes. Tal vez vuelvo a compartir el código. Y dice, bueno, lo hiciste súper rápido, todo muy bien, toda la historieta. Vamos a ver si lo podemos hacer más, pues claro, tenés autor, tenés las citas, las frases, las quotes, pero vamos a seguir agregando más, más modelos, ¿sí? Marcelo, por ejemplo, en el curso anterior tenía, no sé, 5, 6, 7 modelos. Dice, bueno, vamos a tener que hacerles APIs para todas. Y en todas son CRUD. Y ustedes ven esto y dicen, y esto voy a tener que hacer para todos los modelos, 7 por 5, 35, o 7 por 2, 14. Todavía es mucho laburo. Yo quisiera hacerlo una sola vez para todos los modelos. Es decir, para un modelo que tenga toda la funcionalidad en un solo lado. Bueno, ¿se puede? La buena noticia es que sí se puede, porque es habitual que quisiéramos tener las 5 funciones en una sola. Entonces, esto lo vamos a dejar comentado y vamos a utilizar otra clase de las que tiene otras clases, perdón, de las que tiene REST Framework. En vez de importar generics, te lo voy a comentar también, voy a importar from REST Framework voy a importar viewsets. Los viewsets, como su nombre lo indica, son conjuntos de vistas, ¿sí? Y como vienen de REST Framework, son vistas API, ¿sí? Son vistas API, son vistas especializadas en generar los JSON. Entonces vamos a utilizar los viewsets para que nos generen todas las vistas de una sola vuelta. Es decir, class, author, viewset, porque es uno solo, y lo voy a hacer
heredar de viewsets, punto. ¿Y de cuál lo voy a hacer heredar? Y de un viewset que sepa entender cómo desarmar el modelo, digamos, los distintos modelos, para poder mostrar esa información. Entonces voy a utilizar model viewset. ¿Qué va a necesitar el model viewset? Lo mismo, un query set para saber con qué instancias de ese modelo va a trabajar. Autor objects.all. Podría ser filter activo igual true, por ejemplo, o el que nosotros quisiéramos. Y además tiene que saber cómo los va a convertir en otra cosa, cómo los va a convertir en JSON en este caso. Entonces necesita una serializer class, que nosotros ya lo habíamos definido, que es autor serializer. Autor serializer sabe que de todo el modelo va a utilizar solamente algunos campos, lo que vimos que está descrito acá, en el módulo serializer. Entonces tengo el model view creado. ¿Cómo lo voy a mapear ahora? Porque ahora tengo uno solo para que haga todo. ¿Sí? Es decir, tengo una única vista a la que se debería mapear para que haga todo. Bueno, vamos a incorporar. Esto lo voy a sacar porque tampoco lo vamos a utilizar. ¿Sí? Y voy a borrar esto para que... Esto lo voy a comentar por si después lo necesitamos. ¿Sí? Voy a utilizar un mecanismo que trae REST Framework, que son los routers. Los routers construyen solitos la relación, el mapeo entre los endpoints y las vistas, que a su vez están contenidas dentro del viewset. Entonces, de views yo voy a importar autor viewset y necesito importar el router de REST Framework. Entonces, de REST Framework voy a importar routers. Es un módulo y está en plural porque hay, obviamente, distintos tipos de routers. ¿Qué tengo que hacer? Crear una instancia del router que yo voy a necesitar. Entonces voy a llamar router. Si quieren ponerle mi router, router API, router PyCon 2023, es una instancia de un objeto. Entonces, router, que es el que voy a utilizar yo, lo vamos a hacer una instancia de un router particular que es el default router. El default router tiene toda la funcionalidad para crearnos las 5 vistas que necesitamos. ¿Sí? Está encapsulado en esta clase toda la funcionalidad para manejar los get, los post, los put, los delete y armarnos las rutas. ¿Sí? Y después lo que tengo que hacer es registrar cómo voy a vincular, ¿sí?, mi model view con un acceso a un caminito dentro de la URL. Entonces voy a hacer router.register y voy a decir, cada vez que entren con autores algo, que se ocupe autor viewset. Es decir, llegaron hasta acá, hasta las URLs de la aplicación y entraron con autores, va a ir directamente al viewset. Y en el viewset van a estar las 5 vistas. Entonces, ¿cómo hago el caminito? Digo el path, cuando entren con nada, después de API, vamos a utilizar el include también. Vamos a importarlo de Django URLs, path e include. Voy a incluir routers.urls. ¿Se acuerdan que dijimos que routers lo que hace es construye las URLs, ¿sí?, como si fuese un mapeador? Esa es su función. Entonces, vamos a probarlo. Localhost 8000 con método get
autores, tengo la lista. Autores 3, tengo el objeto único que tiene el pk igual a 3. Post, debo crearlo. No le paso nada porque le va a asignar solo el ID. Nuevo personaje con viewSet. Lo creó. Con el método put, para actualizarlo, le vamos a poner que la fecha de nacimiento, el 09, no, el 10-24, la fecha de cumpleaños de mi hijo más chico. Lo enviamos y como fue, ¿qué hice acá? Patch. Acá estoy haciendo algo mal en el API. Picardía. Aquí tiene que saber a quién lo va a modificar. Entonces dijimos que es el número 5, creo, o 6. Le faltaba el PK. Lo envío. No lo encontró. El 6 era. Ahí está. Ahí lo modificó. Estaba fallando porque no le había puesto el ID. Y si después lo quiero borrar. Entonces, mi trabajo se convirtió de, primero, 5 vistas repetitivas a 2 vistas y ahora a una sola para tener la funcionalidad completa de un solo objeto. De la misma manera, podría hacerlo para las frases, podría hacerlo para los distintos modelos que voy a ir agregando en a mi API, los que quiera exponer. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Si el encargo o los requerimientos es que tengamos un CRUD completo para todas las entidades que forman parte de nuestro proyecto, el camino más rápido es el Model Viewset. Si yo quisiera solamente exponer las vistas que me permiten recuperar información, tengo dentro de los viewsets un tipo particular, ¿sí?, que es el Read Only Model Viewset. El Read Only Model Viewset solamente habilita 2 vistas. El endpoint sin parámetros, que me devuelve el listado, y el endpoint con el ID y método get en ambos casos para recuperar un objeto en particular. Fíjense que si yo quisiera ejecutar el método delete ahora con este cambio, ¿sí?, me dice que delete no está permitido. ¿Sí? No me dice que no lo encontró, directamente ni lo trató de ejecutar. Me dice que el método no está permitido. ¿Por qué? Porque autores con un PK en realidad debería ejecutarse con un get. Si ahora ¿por qué? Porque mi model view es solo lectura. Entonces, si yo ahora lo pido, ahí sí, lo va a tratar de leer, pero ¿qué va a pasar? No lo encontró, porque lo acabamos de borrar. Si le paso uno que sí exista, ahí algo le pasó. No sé si teníamos el 5 con el 3. Ahí falló, porque no le puse la barrita final. Ahí lo pongo en marcha de vuelta al servidor. Ahí está, el 3. Eso es un detalle importante. Sigue la misma lógica de Django. Es decir, tiene que tener una barrita final para poder hacer la petición. Pero es decir, usa el método get y estoy accediendo. Y si no le paso nada, con get obtengo el listado, y si no le paso nada y quiero utilizar el post, como está definido como un viewset de solo lectura, cuando lo envío me dice que el post no está permitido. Fíjense la practicidad de utilizar las clases
porque solamente cambiando la clase de la que hereda, tengo resuelto, digamos, la restricción de seguridad de no permitir que alguien que quizás tiene las credenciales haga algún cambio. Yo lo voy a dejar como estaba, model viewset, ¿sí? Hice el cambio, actualizó y ya tengo todos los métodos permitidos. Bien. No me quiero extender más, pues estamos ya creo sobre la hora o en la hora. Espero que les resulte útil, práctico. Dudas, consultas, lo que esté a mi alcance, se los cuento ahora, si no lo comparto después en el material de taller. Cosas para seguir trabajando y para investigar. Vieron que nosotros utilizamos, por ejemplo, un serializador, pero de un modelo que es clave, es padre, es decir, tiene relaciones uno a muchos, por ejemplo, con las frases. ¿Qué pasa si yo lo veo desde el otro lado o quiero obtener también los campos hijos? ¿Lo puedo hacer? Sí. Los serializadores nos dan la posibilidad de implementar ese tipo de servicio, que puede ser desde indicar solamente la clave primaria con una clave especializada que es un serializador de tipo int. Puedo obtener que me muestre la representación en string con un string serializer, por ejemplo. Puedo, y el objeto sabe cómo autoencontrarse, por eso la importancia de las buenas prácticas de software. Si yo le tengo la vista que me muestra, me recupere el objeto propiamente dicho mediante su PK, yo puedo hacer que en el JSON me aparezcan de los URLs solitas, digamos, autogeneradas, para hacerle clic y acceder a la identificación de ese objeto relacionado. Pero bueno, API es todo un mundo y como todos los frameworks, tiene muchísimas posibilidades. Lo reduje lo más que pude, disculpa si fue muy rápido. Insisto, espero que les haya sido de utilidad y que bueno, se copen con Django y con Red Framework. Muchísimas gracias. Quedo a disposición, dudas, consultas, si está a mi alcance, y si no, mil gracias por la atención, por la oportunidad, y bueno, será hasta cualquier momentito. Gracias, Flavio. Muchísimas gracias a PyCon Chile por la oportunidad y esta posibilidad de encontrarnos de toda Latinoamérica para hablar de algo que nos apasiona. Muchas gracias por los conceptos. Bueno, nos estamos viendo en los próximos eventos. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.